Bienvenidos amigos una vez más a nuestro estudio teológico. Yo soy Eric Rivas, director de la Exposición Evangélica Reformada. Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro tema de la educación de nuestros hijos. En la última vez que estuvimos hablando de este tema, y por cierto les vamos a dejar aquí un link para que puedan ver el programa anterior y la lista de programas en los cuales hemos estado hablando acerca de la educación de nuestros hijos. En la última vez que estuvimos reunidos estuvimos hablando acerca de alternativas curriculares para la educación de nuestros hijos. Y la razón es porque tenemos que entender que la educación de nuestros hijos es algo esencial y que la Biblia tiene algo que decir al respecto. Así es que el consejo que les damos es el mismo de todo el tiempo. Tenemos que siempre preguntarnos la siguiente pregunta: ¿qué es lo que la Biblia tiene que decir acerca de este tema? Y todo lo que vayan a escuchar en esta ocasión les pedimos encarecidamente que siempre lo traigan al estandarte de la verdad, a la única regla infalible y suficiente de fe y conducta para el creyente, la cual es la Biblia, la palabra de Dios, la que nunca se equivoca y la que nunca cambia. Si usted la abre el lunes, la abre el viernes, la Biblia le va a decir siempre lo mismo. Así es que es importante para nosotros siempre de traer toda filosofía, todo pensamiento, toda idea que nos llega, siempre traerla a la palabra de Dios, a la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a los corintios, en su segunda epístola les dice: nosotros, dice el apóstol Pablo, nosotros demolemos todo argumento y pretensión que se eleva en contra de la ciencia de Dios, es decir, el conocimiento de Dios, y tomamos todo pensamiento, es decir, toda idea, toda filosofía cautiva y lo sometemos a Cristo, ¿verdad? Este es el fundamento del cristiano, esta es la base bíblica, y de esta manera es como todo cristiano tiene que pensar. Así es que siempre la pregunta tiene que ser la misma: ¿qué es lo que la Biblia tiene que decir al respecto? La última vez que estuvimos reunidos estuvimos hablando acerca de que no es necesario que mandemos a nuestros hijos a un colegio secular o a la universidad o a la escuela secular para asegurarles un futuro. Que de hecho en la Biblia encontramos todos los principios necesarios para garantizar el éxito de nuestros hijos. Como dijimos también en un programa anterior, el éxito se tiene que definir bíblicamente, no como el mundo lo define. El mundo define el éxito por el estandarte de salud, dinero y amor, ¿verdad? Eso es lo que la cultura pagana define como éxito: la adquisición de bienes, la adquisición de dinero, fama y todas estas cosas, las cosas que el mundo valora. Pero para el cristiano el éxito se tiene que definir de manera diferente. El éxito se tiene que definir como nuestro Señor Jesucristo lo ha definido en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que el Señor dijo? ¿Cuál es el énfasis de la vida del cristiano? El Señor dijo que era buscar el reino de Dios y su justicia antes que todas las cosas, y el resto vendrá por añadidura. Así es que esta es la cosmovisión bíblica, esta es la manera de ver las cosas de manera bíblica. Y ahora en este programa vamos a estar hablando vamos a rastrear, vamos a ir un poco en la historia hacia atrás y vamos a rastrear las ideas que han formado el sistema secular de educación, las ideas que han influenciado al mundo, las ideas que han dado como nacimiento la filosofía secular y el sistema de educación secular. Y acompañándonos ahora en esta ocasión está nuestro invitado especial, siempre el hermano Tony, que está con nosotros. Bienvenido, hermano Tony, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, días o tardes, dependiendo de dónde lo vayan a ver y a qué hora lo vean. Pues es un gusto saludarles una vez más desde México, desde Sinaloa. Pues reciban saludos de la Iglesia Hermana Comunidad Cristiana Vida Nueva. Pues un placer una vez más estar por acá. Amén, amén. Y tenemos otro invitado especialísimo, el pastor Rubén López.
Pastor Rubén López, bienvenido y denos el nombre de su iglesia y dónde lo podemos encontrar en los medios. Oh, muchas gracias. Saludos a todos. Es un tiempo muy especial. Gracias por la invitación, hermano Eric. Un gusto también conocer a nuestro hermano Tony. Bendiciones. Estamos aquí desde El Salvador. En el momento que estamos grabando este programa es el centro de las noticias por hechos y acontecimientos políticos y económicos que se están dando en esta nación. Pero aquí estamos haciendo la lucha en El Salvador, en la iglesia Santuario Cristiano de Adoración, específicamente en la parte oriental, en la ciudad de San Miguel. Así que un gusto estar con ustedes. Bienvenido, amén, hermano. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra sesión. Hermano Tony, vamos a empezar, vamos a entrar en materia rápidamente. Vamos a hablar acerca de Tomás de Aquino, y simplemente porque es un punto referencial histórico y marca por decirlo así, marca un cambio en el pensamiento de la cultura y de la iglesia. ¿Cuál es el impacto de Tomás de Aquino en el punto filosófico y cómo ha afectado la educación ahora en día? Bueno, pues en el caso de Tomás de Aquino, este personaje pues es muy, digamos, causa mucha controversia, ¿no? En el ámbito cristiano, a distintas personas por distintas situaciones, ¿no? Pero el tema medular de lo que a nosotros nos concierne, pues digamos, la idea de poder racionalizar o encontrar, digamos, a Dios por medio del conocimiento en base a la razón humana, meramente, ¿no? Sin la necesidad de la revelación de Dios en la palabra, fue algo de lo que él, digamos, apoyó muchísimo, ¿no? Entonces, digamos, él traía la idea de universidades seculares neutrales. Entonces, podemos decir así que trajo ideas filosóficas de Aristóteles a la iglesia, hizo esta separación de dos tipos de conocimientos, él lo llamaba como categorías diferentes, ¿no? O sea, el conocimiento sacro y la filosofía humana. Entonces, para hacer un resumen de esto, es como poner en una balanza al mismo nivel la razón humana y la verdad revelada de Dios. Entonces, razón versus revelación, ¿no? Entonces, cuando uno viene hacia niños, digamos, o hacia la educación, pensamos que la gente puede llegar al conocimiento de Dios únicamente o usando únicamente el razonamiento, ¿no? Pero esto te da la pregunta, bueno, entonces como seres humanos venimos con un pizarrón en blanco, entonces venimos con una neutralidad que de alguna manera no tenemos ninguna influencia hacia lo bueno, hacia lo malo. Entonces, como somos neutrales, pensarían esas personas, tú y yo podemos escoger. O sea, bajo la filosofía que nace del pensamiento de Tomás de Aquino, surge esa posición de pensar, como le dicen, tabla rasa, ¿no? O sea, el hombre viene neutral, no tiene una inclinación, un proclive bajo esta filosofía que da a nacer la de Tomás de Aquino, ¿no? Claro, y pues yo creo que sentó las bases para muchos errores, ¿no? Algo que era muy curioso cuando Martín Lutero se refería a él, decía, y lo repito textualmente, la fuente y sopa original de toda herejía y caos del evangelio, ¿no? Entonces, hablaba muy duro acerca de ciertos puntos en los que él fue, digamos, podemos decir un tanto generoso, contradictorio. Sí, y un poco turbio y contradictorio, digamos, a lo que puede decir Proverbios 1:7, ¿no? Que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿no? Es que en términos sencillos, Tomás de Aquino abre una puerta, ¿no? Abre una puerta. Él abre una puerta y básicamente lo que él hace es permitir que se pueda conocer
la creación, la verdad sin necesidad de tomar a Dios en cuenta. Eso realmente es lo que Él hace, ¿no? Claro, claro, o sea, y digo, como cristianos, definitivamente necesitamos adorar a Dios con todo lo que somos, ¿no? Algunos que venimos de contextos, digamos, quizás más carismáticos, le dan un enfoque más fuerte a las emociones, o a lo mejor de un enfoque, no sé, presbiteriano, mucho más a la mente, o de un enfoque bautista, mucho más a la voluntad, ¿no? Entonces, Kevin Swanson me gusta y dice, ¿por qué no tener todo, no? Por ejemplo, cuando lo encuentras en los Salmos, hay una unión de esto, ¿no? Porque Dios nos hizo así, pero definitivamente debemos dar un culto racional. Entonces, no estamos diciendo que no debe haber razonamiento, que no debe haber razón, digamos, cuando viene, pero no podemos decir que no necesitamos inicialmente en una persona caída, que venimos con esta inclinación hacia lo malo, porque la Biblia es muy clara que el hombre desde su juventud es perverso y su corazón es perverso. Necesitamos la intervención divina, que el Espíritu Santo pueda permitirnos entender, digamos, la revelación general, por así decirlo, de una forma correcta, ¿no? O sea, tomando, digamos, por ejemplo, Romanos 1, es muy claro cómo es que Dios se revela de forma general y las personas pudieran decir, existe un Dios, ¿sabes? Pero ellos suprimen la verdad, es lo que dice Romanos. Pero digamos, este es el principio. Definitivamente necesitamos una revelación específica de Dios en nuestros corazones. Entonces, no podemos decir que nuestros hijos, no importa, sin el Espíritu Santo es suficiente para que tú con tu mente puedas entender a Dios con meros instrumentos racionales. Amén. Sí, es importante que el hombre vincule la creación y todo lo que aprende de la ciencia a Dios. Hermano Rubén, pregunta mi hermano, ¿qué es lo que es la epistemología y por qué es importante que esté cimentada en Cristo? Yo creo que es importante cuando hablamos de educación, cada país, cada cultura adopta su propio sistema educativo, los fines y los objetivos de esa educación. No podemos negar el hecho que en algunas culturas o en algunos países, en algunas regiones del mundo, a lo mejor hay países que adoptan políticas, diríamos, un poco integradoras en relación a los valores espirituales, mayormente cuando hablamos de países que su simiente o la creación misma de estos estados, de estos países, han tenido la interferencia de movimientos, digamos, teológicos o movimientos cristianos o movimientos, ¿qué podríamos decir? Bíblico, ¿verdad? De alguna forma. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando hablamos de la educación, la educación representa un problema bajo varios ángulos, pero sería interesante analizar, por lo menos en nuestro país, en El Salvador, la ley de educación establece perfectamente los fines y los objetivos de esa educación. Obviamente cuando tú lees y estudias los programas educativos y luego te vas a las aulas, a lo que la gente, los niños, los jóvenes están recibiendo, te das cuenta que eso que está escrito en una ley como los objetivos o los fines de la educación es simple utopía. Simplemente buenas intenciones en papelito, pero en la práctica es algo diferente. Es un ideal, es solamente un ideal. Por ejemplo, en nuestra ley en El Salvador dice que uno de los principales fines es lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social. Ahora veamos y vuelvo a la pregunta. Cuando hablamos de este término que para muchos es a lo mejor un poco desconocido, estamos hablando del estudio del conocimiento. La epistemología lo que hace es establecer un análisis sobre la ciencia o el conocimiento que se quiere desarrollar y compartir dentro de las aulas
de nuestros colegios o escuelas. Ahora, esta ciencia, cuando hablamos de epistemología, hablamos de una ciencia, tiene valores epistémicos muy interesantes en relación a los componentes de la ciencia. Por ejemplo, quisiera dejar claro esto primero. Cuando nosotros como pastores evangélicos hablamos de la ciencia, lo hacemos o debemos de hacerlo al menos en el sentido más objetivo. No estamos diciendo que la ciencia es algo malo. No estamos diciendo que la tecnología es algo malo. No estamos diciendo que lo que realmente se está enseñando en las escuelas es realmente todo malo. O hay cosas dignas de rescatar. Pero aquí es donde entra la importancia del estudio de ese conocimiento, del análisis de ese conocimiento que se está dando en los centros educativos, porque cuando hablamos del estudio del conocimiento, hablamos también de elementos epistémicos muy interesantes, por ejemplo, la validez de esa información que se está dando. Muchos enfoques dentro de la educación son meramente teorías que no han sido validadas a través del estudio mismo de ese conocimiento. Y eso es lo que nos enseña la epistemología. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de la objetividad. Por ejemplo, se enseña dentro del campo de las universidades y del colegio el tema de la evolución, pero esto es como una teoría que no necesariamente es válida, no necesariamente es objetiva, no necesariamente es la verdad, no es algo fiable, ¿verdad? Es decir, todavía hay mucho que conocer y estudiar y analizar, y eso es precisamente lo que hace esta ciencia, que es la epistemología, dentro del conocimiento teórico y el conocimiento aplicado dentro del sistema educativo. Claro, es importante para nosotros como cristianos entender que la epistemología es importante porque tal vez no conocemos el término, ¿verdad? Obviamente, pero todos tenemos una epistemología. Y es importante, como usted mencionó, por ejemplo, a Darwin, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está proponiendo a la mente de nuestros hijos? Porque lo que Darwin sostiene, y vaya, hay que recalcar que sí, bien en teoría se propone el darwinismo, pero por lo menos aquí en los Estados Unidos, no sé si en México, Tony, pero aquí en Estados Unidos el darwinismo no se propone como una teoría, sino que como un hecho. Se propone como un hecho, y cuando vemos las conclusiones lógicas del darwinismo, por ejemplo, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la proposición del darwinismo? Bueno, el darwinismo está en oposición a la ciencia de Cristo, porque sostiene que el hombre entra al plano de la creación, no por la mano de Dios, aunque hay algunos cristianos que tratan de casar el darwinismo con la Biblia, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Pero el darwinismo propone que el hombre no es creado por Dios, ni es hecho a la imagen y semejanza de Dios, sino que es el producto simplemente de la suerte, del azar y de fuerzas naturales que le dieron el ser. ¿Y qué sucede cuando removemos de la conciencia del individuo a Dios, ¿verdad? Creo que es importante de establecer el hecho, ¿verdad? Porque este es el punto de la conversación. Ideas que han influenciado la mente de los educadores, por lo menos aquí en Estados Unidos, ha sido un impacto tremendo. Porque, vuelvo a lo mismo, el darwinismo no se presenta como simplemente, bueno, mira, esta es una opción, una teoría. No, se presenta como este es el hecho, o sea, esta es la realidad. Esto es lo que el hombre es, y define al hombre y le da la pauta al hombre para rebelarse en contra de Dios. ¿No? ¿Usted qué opina de eso, hermano? Yo creo que el problema, Pastor Eric, es que
tratar de presentar, y eso creo que lo decía al inicio, hermano Tony, tratar de presentar teorías, ideas, supuestamente al valor científico. Cuando hablamos del método científico, para mí es algo importante porque hay todo un procedimiento y eso nos ayuda mucho el tema de la epistemología, porque no podemos presentar teorías, ideas, situaciones que no hay, hasta hechos históricos, porque la historia es una ciencia, la historia es una ciencia, ¿verdad? Y para hablar de un hecho, de un acontecimiento histórico, debe de estar filtrado a través de la ciencia, ¿verdad? A través del método científico. El problema es que el sistema educativo o los sistemas educativos adoptan ideas, teorías, situaciones de acuerdo a sus propios objetivos, que no necesariamente son los que están planteados en una ley. Y eso lo podemos platicar un poco más adelante. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito del sistema educativo? Aquí en el de El Salvador dice desarrollar íntegramente al individuo en su personalidad espiritual, moral y social, pero es realmente eso. Es que hay cosas que ni siquiera nosotros a lo mejor nos imaginamos y nos conocemos que hay detrás del verdadero propósito de un sistema educativo. Creo que esa es la pregunta realmente, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de la educación secular, verdad? Pero, Tony, nomás para volver un poco a lo que te estaba preguntando, ¿cómo afecta, verdad? Hablaste de la manera en que Tomás, bueno, cómo abre Tomás de Aquino la puerta y cómo esto ha causado una separación de la ciencia de la Biblia. ¿Cuáles son las ramificaciones de esto? De forma muy práctica, por ejemplo, bueno, aquellas personas que de alguna forma se interesan en educar en casa, ¿no? Hacer homeschool, la primer pregunta que siempre viene a la mente de los papás es todo lo académico. ¿Estás? Entonces, de alguna forma, los padres se preocupan muchísimo más por cuestiones de la currícula, cuestiones de cómo certificarte, cuestiones de cómo va a aprender mi hijo, yo no estoy preparado, distintas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay una influencia muy grande y ahorita el pastor decía el verdadero propósito, o sea, yo diría hay un adoctrinamiento muy grande en nuestras propias vidas, sobre todo si pasamos por ese sistema que medimos y lo platicábamos, ¿no? El éxito o no éxito de nuestros hijos en base al conocimiento, ¿no? Cuando empiezas a ver las vidas de hombres de Dios piadosos que no estaban peleados para nada con la ciencia, todo lo contrario, el pionero del método científico, Francis Bacon, podía tanto escribir un tratado de teología como podía hacer ciencia y podía hacer tantas cosas. O sea, eran personas que decían, ok, el Señor se mostró a nosotros, vino, me rescató, esto tiene una implicación práctica, ¿no? Entonces, ha impactado, ¿no? Y podemos hablar de muchísimos, ¿no? Michael Faraday, por el cual tenemos electricidad y magnetismo, o sea, hombres de Dios que definitivamente fueron usados por esto. Pero ¿cuál es el impacto que yo veo? Que muchas personas caen en este mito que hemos señalado de la neutralidad, ¿no? En poder decir, yo puedo sacar a Dios de la ecuación, puedo obtener conocimiento y no pasa nada, porque esto es neutral, ¿no? Incluso algo, bueno, decimos en México, algo muy manoseado o algo que se llega a malentender, por ejemplo, es la palabra secular. Secular te da la idea de que quitas todo lo religioso y queda algo completamente neutral. Pero en realidad existe eso. O sea, cuando llegas a quitar a Dios de la situación, una idea más es la que es preponderante, ¿no? En este caso lo que nosotros vemos
es el humanismo rampante, el estatismo, que ya nuestro hermano ya está sufriendo muchísimo, por eso todos esos temas económicos y demás. Entonces, de alguna forma, la gente cambia una religión por otra, pero se les ha vendido la idea de que no, es laico. La educación es laica. El Estado es laico, ¿no? Entonces, caemos en esta idea y pues hemos dicho, ¿no? Las ideas tienen consecuencias. De forma práctica, ¿cómo la aterrizan los padres en la educación? Ah, yo le voy a dar todo este conocimiento a mi hijo, no lo voy a filtrar, no pasa nada, porque el conocimiento pues es bueno, o sea, conocer es bueno, y pues no hay ninguna implicación que realmente él crea en Darwin. O sea, no pasa nada con que tú y yo seamos cristianos evolucionistas, o cristianos darwinianistas, o cristianos socialistas, ¿no? Entonces te empiezas a crear unos Frankenstein en la vida de nuestros hijos, ¿no? Y se vuelven un oxímoron, ¿no? Algo que se contrapone a lo que Dios dice, porque has dado lugar a ciertos conocimientos que no filtraste con la palabra de Dios, porque tú dices, pues no hay ningún problema, esto es algo neutral. Entonces, en la práctica de los hijos, en su vida diaria, tú ves que esas ideas empiezan a permear cómo ellos piensan, a permear cómo ellos deciden, cómo incluso deciden sus familias, con quién se casan, cuántos hijos tienen, si van a tener hijos, si no van a tener hijos, en todo lo que ellos hacen de forma práctica, porque esas ideas vinieron y no solo te ayudaron a pasar de un grado a otro, sino impactaron tu mente y tu corazón, y tu vida y todo lo que tú haces va a estar reflejado por aquello que creó tu cosmovisión, y tú dices, yo lo di por sentado como verdad y ese va a ser el estándar que me va a regir, no solo la palabra de Dios. Claro. Hermano Rubén, ¿cuál es el consejo que le puede dar usted a los padres si es que los van a... vaya, si la situación económica, socioeconómica y todo eso obviamente tiene un lugar y no todo el mundo puede darse el lujo de educar a los hijos en el hogar, madres solteras y todo esto? Obviamente tenemos que hablar lo que la iglesia tiene que hacer en la luz de todas estas cosas, pero desde el punto de vista práctico, ¿qué consejo le puede dar usted al padre cristiano que por necesidad no tiene más que mandar a sus hijos a la escuela secular, a la universidad? ¿Cómo puede prepararlo? Obviamente aquí estamos asumiendo que el padre está involucrado en la vida y en la educación del hijo. Muy buena pregunta, Pastor Eric. Yo soy padre de dos muchachos. Y desde antes que ellos nacieran, nosotros analizábamos, mi esposa y yo, esta situación. Veíamos, nosotros no estamos tan viejos, por decirlo así, estamos jóvenes, y nosotros mismos fuimos educados con un sistema, o con este sistema, y nos preocupaban muchas cosas. El problema, hermanos, es que nosotros no podemos cometer el error, esto es importante, de tener a nuestros hijos en una burbuja. Esto es una situación que hay que tener mucho cuidado. Y la razón es que algún día ellos tienen que irse. Esa es la realidad. Y nosotros nos vamos a morir y ellos se van a quedar. Y ellos tienen que salir. Entonces cometeríamos un error, pienso yo, a mantener a nuestros hijos en una burbuja. Esta realidad del sistema educativo, de los fines reales, no teóricos, del sistema educativo, no de un país, del mundo, solo nos lleva a nosotros como iglesia, como cristianos, como padres, como líderes, a aceptar nuestro desafío. Es que la escuela y la universidad, desde el momento que nosotros lo llamamos secular, que bien lo decía el pastor Tony, es más que el hecho de algo en el que sacas a Dios y ya, no, al final es un sincretismo, ¿no? Porque al final hay un montón de religiones ahí, en eso que llamamos secular hay un montón de religiones, ¿no es cierto? Un montón de religiones. Entonces, no, eso secular no es que, vamos, una cosa es religión y otra cosa es secular, no. Estamos hablando del cristianismo y lo secular como un sincretismo de muchas ideas, la mayoría de ellas religiosas.
Pero lo cierto es que eso que llamamos secular es para aquí y para ahora. Esa es la idea filosófica central del secularismo. Eso es para aquí y para ahora. Pero la iglesia, pero la familia cristiana no está educando ciudadanos para aquí y para ahora. Está educando ciudadanos para el reino. Así que el desafío es mayor para nosotros. Yo creo que es ahí donde los padres cometemos el error de mandar. Mira, aquí, no sé si pasa eso allá en sus estados, pero aquí en El Salvador es, bueno, andate para el colegio y allá que te eduque la maestra. Allá en el colegio te van a componer, perdonen la expresión, pero es muy salvadoreño. Allá te van a arreglar. A mí no me haces caso, no quieres ir a la iglesia, por decir algo, por entrar un poquito ya al tema, ¿no? Así es que vete a la iglesia, vete a la escuela y ahí te van a reparar. No, es que ese es un error. Es que la educación bíblicamente es responsabilidad de la familia. Amén. Esa es responsabilidad nuestra. Entonces, si yo como familia cristiana, como líder cristiano, estoy enseñando valores bíblicos, ¿verdad? Del ABC, ¿verdad? Bíblico, que los niños lo entiendan y que cuando se enfrenten a ese secularismo tengan las herramientas para enfrentar esas ideas y conceptos, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros tomemos ese rol, Pastor Eric. Sí, yo creo que es obviamente, bueno, ya como dicen, de perdido, ¿no? Ya de perdido que nos involucremos en la educación de nuestros hijos, o sea, mínimo, ¿verdad? Si vamos, obviamente, tomando en cuenta el hecho, porque quiero ser realista, obviamente en un mundo perfecto, lo ideal es que nuestros hijos sean educados en el hogar. ¿Por qué? Porque este es el bosquejo bíblico que encontramos en Deuteronomio 6. El padre de familia, el papá, la mamá, como lo mencionaba el hermano Tony la última vez, este es el esquema bíblico. El papá y la mamá educan. La Biblia asume que son los padres los que van a tomar las riendas de la educación de los hijos. Y es importante que seamos honestos y también reconocer que cuando estamos mandando a nuestros hijos a cualquier institución, a cualquier sistema de educación, estamos delegando esa obligación que es primordialmente nuestra como padres. Ahora, reconociendo eso, vuelvo a lo mismo, en un mundo ideal sería eso lo ideal, pero obviamente, especialmente en Latinoamérica, la situación es difícil, ¿verdad? Y obviamente, si un cambio va a tomar lugar, vamos a empezar a donde la gente se encuentra. Entonces, mínimo, el papá, la mamá, tienen que estar involucrados, como mencionó el hermano Pastor Rubén, ¿verdad? Nuestra posición es, allá te mando al colegio, te mando a la escuela, yo me acuerdo. ¿Qué te dijo el director? ¿Y qué te dijo el maestro tal y fulano y sultano? Y ellos, incluso hay padres que van a ponerle quejas al director de la escuela de los hijos, ¿verdad? Hemos delegado esa responsabilidad. Hay un error de origen, pastores, hay un error de origen. La obligación de educar a los hijos es indelegable. Es indelegable. O sea, yo no puedo delegarle a nadie la educación de mis hijos. El hecho mismo que vaya a un colegio, mi hija, por ejemplo, va a un colegio cristiano, pero y no es mire, el asunto es esto, a lo mejor hacen un devocional, a lo mejor hay una lectura de la Biblia, pero el sistema educativo es el mismo, el contenido de las clases es el mismo. Si hablamos no sé si honestamente, sí, es cierto, es el mismo. Es lo mismo. Ahora, entonces, el error es de origen, ¿no? Por eso lo decía, el error es de origen. Creer que puedo delegar la educación de mis hijos, ¿a quién? Porque por otro lado, y esto creo que lo hablamos en algún momento con el pastor Eric, bueno, por otro lado, hay familias cristianas que no, andate a la escuela dominical y allá la maestra, bueno, y entonces, es indelegable, la responsabilidad de educar a los hijos es indelegable. Claro, no, lo platicábamos, ¿no? Lo que sucede es, los padres solemos delegar la educación secular que llamamos al Estado, ¿no? Entonces, papá Estado te va a enseñar, y lo respecto a lo espiritual, pues al maestro de la escuela dominical o al líder de jóvenes. Digo, yo fui líder de jóvenes antes de conocer, digamos,
lo correcto y era un problema porque yo estaba siendo un joven con tantos problemas y venían los papás queriéndome pasar su responsabilidad. Entonces, sabías que esto no había manera de que fuera correcto y exitoso, ¿no? Entonces, correcto. Eso es algo que los papás se han lavado las manos completamente, ¿no? Entonces, digo, tú puedes decir, bueno, lo mando a un colegio privado, yo tengo la solvencia económica para mandarlo a un colegio privado o cristiano. Pues resulta que en el sistema estatista en los que vivimos, todos nosotros, aún Estados Unidos en la tierra de la libertad y de los héroes y demás, sigue estando controlada por el Estado. Entonces no es tan privada como pensamos. La currícula tiene que pasar por lo que ellos dicen, ¿no? Entonces es ahí donde la situación se torna un poco complicada, porque tú dices, y digo, los cristianos ahora se alarman mucho por la cuestión de la ESI, ¿no? La educación sexual integral, y ahora se rasgaron las vestiduras. Pero ¿qué hay cuando te enseñaban todos estos sismos antes? O sea, no decías nada si a tus hijos le estaban enseñando esto. Hasta ahora te estás preocupando, padre. Entonces, como que sí es bueno el percibir a los padres, el poderles abrir el entendimiento de que hay cosas mucho más alarmantes que están llegando al corazón de nuestros hijos. Y es imperativo que nosotros como padres tomemos las riendas, porque eventualmente cuando nosotros lleguemos delante del Señor, Él no va a llamar al director, como decían ahorita, Él no va a mandar llamar a la maestra ni al pastor, sino ¿qué hiciste tú con mi herencia? Correcto. Eso es importante. Y mencionando la corrupción del sistema, obviamente este sistema prolifera porque obviamente volvemos al mismo tema, que nosotros somos los que lo hacemos proliferar al descuidar nuestra obligación como padres y de educar a nuestros hijos. Ahora, volviendo al tema de las ideas, por ejemplo, las universidades de Harvard, Yale y Princeton, por ejemplo, fueron universidades que fueron fundadas para el ministro cristiano, fueron fundadas como seminarios. Y hemos visto cómo la secularización ha invadido y ha usurpado la teología en estas instituciones. Volviendo a lo que... Y menciono a Tomás de Aquino simplemente como una marca, un punto en la historia, ¿verdad? Porque lo que él hizo fue abrir la puerta para que la filosofía de los griegos entrase en conjunto con la teología, y en el seminario se empieza a esparcer un sincretismo que es influenciado por el gran alumbramiento, como se conoce, y de hecho el padre del gran alumbramiento, tú lo mencionaste hace rato, Bacon, de hecho él era un teólogo, o sea, él nunca buscó desasociar a Dios, la ciencia y la Biblia. Ahora en día vemos que estas dos cosas se sostienen en conflicto, ¿no? O sea, de hecho, el sistema secular te dice, bueno, tú tienes fe y yo tengo la razón de mi lado, ¿verdad? Como si nuestra fe no fuera fundamentada en verdad y en un sistema racional que es completamente defendible. Volviendo a la manera que estas cosas, esto es lo que sucede en el aula, esto es lo que toma lugar en la universidad. Volvemos a lo mismo. Los profesores de la universidad son individuos que tienen ideologías, tienen un sistema de epistemología, una fundación epistemológica, ¿verdad? Tienen una cosmovisión y ellos no son imparciales. Ellos influencian la mente de nuestros hijos. Entonces la pregunta para el cristiano es la siguiente. ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decir acerca de lo que entra en nuestra mente? Simplemente volvemos al Salmo 1, por ejemplo. El Salmo 1 habla acerca de que bienaventurado es el varón que no se sienta bajo aquellos a los que escarnecen.
Y eso es lo que vemos en el sistema secular de educación. Escarnecen, se burlan de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la Biblia en el libro de Proverbios, por ejemplo, nos enseña a no juntarnos con los necios. Entonces, de preferencia mínimo, tenemos que entender que el mandato bíblico es a tomar las riendas de la educación de nuestros hijos. Y obviamente vuelvo a lo mismo, porque tenemos que reconocer el hecho de que en Latinoamérica es difícil, ¿verdad? ¿Qué le digo a la hermana soltera que tiene hijos y tiene que trabajar para poner el plato de comida en la mesa, ¿verdad? O sea, tenemos que obviamente tratar con esta realidad. Entonces la pregunta que les voy a hacer para dejarlo como en continuación es, ¿cuál es el rol que la iglesia debe de tener en apoyar estas madres solteras? ¿Verdad? Hermano Rubén, ¿cuál es el rol de la iglesia en esta situación? Bueno, eso sería un programa de varias horas. Es más complejo de lo que podemos decir en un minuto. Y es porque la iglesia también no está haciendo las cosas bien. Ese es el problema. Nosotros hablamos desde un púlpito, desde un escritorio con nuestros alumnos de Biblia, de teología, hablamos del secularismo como algo de allá afuera. Pero esa no es la realidad. La realidad es que el secularismo también está dentro de las iglesias. ¿Cómo discriminamos? ¿Cómo seleccionamos la información? El humanismo, si muchos sermones son, mire, 100% humanistas. El relativismo, el hedonismo, eso es parte de la iglesia hoy por hoy. Así que el primer consejo sería para la iglesia, volver a la Biblia. Nos hemos extraviado demasiado. En muchos púlpitos se está enseñando un secularismo cristiano, porque se está preparando a la gente para aquí y para ahora. Viva aquí el reino, pacte aquí, haga aquí esto. Siempre las semillas. Lo primero sería para la iglesia, volvamos a la Biblia. Nos hemos perdido, nos hemos extraviado. Toda la riqueza de la vida en el conocimiento es la palabra literal, tal cual está escrita. Entonces tenemos que volver. La exhortación sería a los pastores y a los líderes a volver a la Biblia, a dejar de estar enseñando. Yo estoy muy preocupado, pero extremadamente preocupado por la cantidad de ideas erradas que se están vertiendo dentro de las iglesias. Y hay gente que me suele preguntar a menudo algunas ideas que su pastor le está enseñando. En la iglesia están diciendo que tú eres un príncipe, que ella es una princesa, que eres rey, que eres reina. ¿Y eso qué es? Humanismo, secularismo, para aquí, para ahora. Debemos de entender que la iglesia tiene la tremenda responsabilidad de formar para el reino de los cielos, en los cuales estos valores del humanismo, secularismo, psicología positiva no sirven absolutamente para nada. Lo que realmente puede transformar la vida de una persona, lo que puede realmente sostener y darle vida al ser de cada individuo, es en esencia la palabra de Dios. Así es, volvemos a las palabras de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Pablo le exhorta a Timoteo a continuar en las escrituras porque ellas son el aliento mismo de Dios. Hermano Tony, para cerrar, ¿qué consejo práctico le damos a los pastores tocante a este tema? ¿Okay? Porque obviamente es un tema controversial y obviamente existe el peligro que nos dejen la iglesia sola, ¿no? Entonces, pero ¿qué consejo práctico, cómo empezamos como pastores a hablar de este tema en la iglesia? Pero sería el tema de la cuestión de las ideas o la cuestión de bueno, la cuestión, o sea, va vinculado, ¿no? O sea, lo que es
obviamente ideas, educación van juntas. O sea, ¿cómo empezamos a hablar de tomar las riendas de la educación de nuestros hijos? Y como decía el hermano pastor, obviamente de reformar el púlpito. Sí, o sea, definitivamente necesitamos volver a la palabra de Dios, ¿no? Hay tantas personas que quieren cambiar los métodos establecidos por Dios, porque yo creo que son más sabios y más inteligentes que lo que Dios diseñó en su propia opinión, ¿no? Entonces necesitamos volver a nuestro manual, a lo único seguro que tenemos, no lo que yo pienso, no lo que yo creo. Pastor, tú no moriste por la iglesia en la cruz, Cristo lo hizo, entonces Él tiene cosas que decir al respecto. Entonces tenemos mandatos claros desde Génesis hasta Apocalipsis acerca de qué es lo que tenemos que hacer y cómo es que como pueblo necesitamos vivir vidas que impacten realmente todo lo que nos rodea, ¿no? O sea, no podemos decir que solamente vamos a ser cristianos al interior de nuestra iglesia local, o sea, realmente cómo estamos impactando también a nuestro alrededor, a nuestro prójimo, al mundo, y pues cumpliendo realmente lo que dice la Escritura. Entonces un consejo sería volver a compartir esto, dejemos de nuestros púlpitos toda psicología barata que se vende, todo coaching, toda esta situación que le quieren vender a las personas, saca el campeón que hay en ti y todas estas mentiras. Volvamos a las Escrituras, compartamos lo que dice las Escrituras, volvamos a los Salmos, volvamos a los Proverbios, volvamos al Pentateuco y poder decir como David, yo me deleito, o sea, me deleito en números. ¿Es en serio te deleitas en números? Me deleito en las genealogías, era el deleite de la ley de Dios lo que ellos tenían. A diferencia de ellos, nosotros tenemos mucha más luz en el Nuevo Testamento, nos podemos gozar, nos podemos ver muchas cosas. Veamos prácticamente, pastores, lo que Pablo decía a Timoteo, las instrucciones para la iglesia. Ahorita comentabas la parte de esas mujeres que están solas. Bueno, la iglesia tiene que ser el brazo extensivo, hombres de Dios, ancianos se tienen que levantar. Y yo creo que la duda o lo que ocurre es esto: pensamos que la Biblia no es relevante para nuestro tiempo y no es relevante para cuestiones prácticas. O sea, la Biblia es solamente algo utópico, algo bonito que está allá. No, hermanos. O sea, la Biblia viene para transformar tu iglesia local, viene para transformar tu familia y tiene la posibilidad, y la historia nos los ha mostrado, que tiene la posibilidad de impactar naciones. Entonces, definitivamente necesitamos volver al consejo de Dios. Como decía el pastor, pues pudiéramos pasar muchas horas, ¿no?, para decir realmente qué volver, pero volvamos a las Escrituras, a la simplicidad, pero genialidad del Evangelio, ¿no? Compartamos fielmente lo que ahí dice. Sí, es importante para los pastores cultivar una opinión exaltada de la palabra de Dios. Lo que Dios ha prometido bendecir es la predicación, la exposición de su palabra, ¿verdad? Volvemos a Isaías 55, que nos dice que la palabra de Dios es como la lluvia que cae y no falla a traer el fruto de la tierra y no fallará en aquello que Dios lo ha, por aquello a lo que Dios la ha mandado. No regresará a él vacía. Así es que es importante para nosotros como pastores de fomentar una visión, una opinión exaltada de la palabra de Dios, de predicar no filosofías de hombres, sino que la palabra pura, y no solamente predicar obviamente lo que se dice una predicación de tópicos, sino que predicar de manera exposicional, verso por verso. Eso es algo esencial, porque cuando predicamos verso por verso, nosotros estamos siguiendo la agenda del Espíritu Santo, pero cuando predicamos tópicos, es nosotros lo que vamos
llevamos la batuta, ¿no? Es importante para nosotros eso entender. Vamos a parar aquí en esta ocasión y vamos a continuar. Nos desviamos un poco, obviamente, porque esto es, obviamente toca todo aspecto, ¿verdad? Toca todo aspecto. Pero la próxima vez que nos reunamos vamos a continuar, vamos a tratar de continuar con el tema de las ideas y cómo han ido afectando las ideas, cómo han ido afectando y formando, ¿verdad? Todos los sismos que vemos ahora en día. Vemos cuando estas ideas se llevan a su conclusión lógica. Por ejemplo, lo vimos en la Segunda Guerra Mundial con el nazismo, ¿verdad? Hitler matando a los judíos. ¿Por qué? Porque eran una raza inferior, ¿verdad? Eso es lo que el darwinismo enseña, como lo mencionabas tú la última vez, ¿verdad? Los morenitos en África fueron esclavizados porque se veía como no un ser humano completo, sino que como semidesarrollado, ¿verdad? O sea, no tenía esa moralidad, perdón, esa, ¿cómo se dice? Esa calidad de un ser humano completo, ¿verdad? Como el anglo, ¿no? ¿Por qué? Porque la dignidad que recibe el hombre por ser creado bajo la imagen y semejanza de Dios. Entonces, estas son las consecuencias de estas ideas cuando se remueve a Dios de la conciencia, de la mente del individuo en una educación secular. Tiene sus consecuencias, ¿verdad? Nos preguntamos por qué Juanito ya no quiere ir a la escuela. Bueno, pues a Juanito se le está enseñando en la escuela que es el producto de las amibas, ¿verdad? Que viene de los monos, de los changos. Claro que esto, como dicen ahí en El Salvador, el niño que es llorón y la muchacha que lo pellizca, ¿verdad? O sea, crea le da la pauta a ese corazón que ya viene y con la proclividad al mal, ¿verdad? Ya venimos pecadores, pecamos porque somos pecadores. No es que pecamos y nos convertimos en pecadores, sino que venimos con el pecado original. Y como padres tenemos que entender que ya entramos, como dicen, al partido ya perdiendo, con un gol en contra, ¿no? ¿Verdad? Ya entramos al partido ya con un gol en contra, ya llegamos con el marcador en contra de nosotros, ¿verdad? Entonces es importante para nosotros entender como padres que, como lo mencionaba el hermano Rubén, tenemos que ser serios, ¿verdad? Y tomar las riendas, ¿verdad? No dejar la responsabilidad de nuestros hijos al maestro y al director de la escuela. Hermano Rubén, palabras para despedirnos de nuestra audiencia, hermano. Gracias, pastor. Primero agradecer la oportunidad. El nombre de su iglesia, por favor, otra vez. Santuario Cristiano de Adoración. Estamos en la ciudad de San Miguel, en El Salvador. Gracias por haberme invitado. Dígame, pastor. ¿Dónde lo podemos encontrar en los medios? Bueno, no manejo muy bien el tema de los medios. Hay alguien que lo maneja en nuestra iglesia y siempre se me olvida un poco, pero al menos en la web puede ser en el www.santuariocristianoadoracion.org. Ahí pueden encontrar mucha información y el resto de las plataformas de las redes también. Igual lo encontramos en el Facebook, ¿verdad? Con ese mismo nombre. Santuario Cristiano de Adoración, correcto. Hermano Tony, palabras para la audiencia. Bueno, no, pues final, con el último comentario que hacías, a mí me impactó y me cautivó muchísimo el año pasado, estudiando la vida de John Patton, ¿no? Y él yendo a las Islas Hébridas y compartiendo la palabra de Dios, cómo es que el evangelio pudo impactar realmente a toda una isla, ¿no? Donde había toda esta influencia pagana, canibalismo, mataban a las viudas para que se encontrara y sirviera a su esposo. Entonces, cuando él regresa, según, ¿no?, al mundo civilizado, pues se encuentra que habían sido influenciados por todo el darwinianismo y pues de alguna manera, pues a los negritos no había que evangelizarlos porque de alguna manera como que eran de otro grado. Inferiores. Casi descendientes. Sí, casi descendientes de los changos. Entonces se dio cuenta, ¿no?, del impacto que tiene. Entonces yo los invito, realmente es una biografía muy,
muy apasionante que hay que ver, la vida de John Patton. Así, búsquenlo para que podamos ver el impacto que tienen, sobre todo los padres. Él habla muchísimo del impacto que tenía su padre en el cuarto de oración y cómo eso impactó su vida. Entonces el mensaje es este, sea que tengas la oportunidad de educarlos en casa, sea que tengas la oportunidad de mandarlo a un colegio cristiano, o porque no hay otra opción lo mandas a la escuela pública, aún así eso no te exime a que busques la palabra de Dios juntos y que puedas guiar a tus hijos, ¿no? Entonces eso es lo importante que tenemos que decir, y pues esta es una batalla continua, ¿no? Acerca de las ideas, y es realmente algo importante que tomemos el lugar que nos corresponde como padres, y pues a los pastores ni se digan, necesitamos estar en esta lucha, ¿no? Que realmente nuestras armas no son carnales, pero son poderosas. Entonces hay que confiar en lo que dice la palabra de Dios. Así es, mis hermanos, y recuerden, pastores, que el ministerio de juventud que es legítimo es aquel que el pastor hace a los padres para que los padres eduquen a sus hijos, ¿verdad? Así es que vamos a continuar con esta conversación. Aquí en la descripción de este video les vamos a dejar unos enlaces para... De hecho voy a buscar lo de John Patton, se deletrea John, J-O-H-N, John Patton, P-A-T-O-N, ¿verdad? Así es como se... Sí, así es, Patton. Vamos a dejarles un link también para un ministerio de currículo en español que tiene muchos recursos en español para educar a nuestros hijos, alternativas curriculares. Así es que les damos gracias por haberse quedado con nosotros, mis hermanos, y que el Señor Jesucristo me los bendiga. Y recuerden, la palabra de Dios es suficiente, es infalible y es inerrante. Así es que les agradecemos mucho por haberse quedado con nosotros, y si encontraron valor y edificación en este video, por favor, déjenos siempre su like. De esta manera nos ayudan a compartir y a esparcir la sana doctrina. Muchas gracias, que el Señor me los bendiga. Nos veremos.